Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí comenzando el programa La Política sin Disfraz en la radio de la Universidad Central de Chile 107.1. En este caso, hoy, en esta mañana de jueves, mañana con sol, aunque fría, nos acompaña Neida Colmenares. ¿Cómo estás, Neida? Hola, buen día, muy bien. Gracias. Y don Luis Martínez Serna, es usted, ¿no? Así es, Muy bien. buenos días. Bueno, ellos nos acompañan. Vamos a conversar sobre dos temas. Como ustedes saben, ese es el estilo de este programa, La Política sin Disfraz. Hablamos de los temas, obviamente, de la coyuntura, pero tratamos de darle una perspectiva un poquito más larga, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con un problema que tiene bastante preocupada a la sociedad chilena, aunque cuando uno conversa este tema no a partir de lo que salen los noticieros de televisión, sino que trata de ir un poco más al fondo de las cosas, no debiera ser, entre comillas, no debiera ser tanto, porque la gente se preocupa y con razón. O sea, no estoy achicando el problema, simplemente estoy diciendo que se tiende a inflar más de la cuenta, ¿m? Y eso produce temor. Entonces, es cierto todo lo de los portonazos, lo de ahora que digamos, ¿cómo se llama la otra? Las encerronas. Las encerronas, estas encerronas que han habido en los túneles que hay en Santiago. Todo eso es cierto, eso no es un invento. Pero se discute a lo mejor más de lo que debiera. Bueno, esa es siempre una duda, incluso hasta una crítica en el tratamiento del tema a partir de los medios de comunicación. Pero nos va a hacer una introducción Luis Martínez Serna. Y usted, Luis, ¿cuánto me había dicho la otra vez? Luis Martínez Serna. Sí, pero el segundo nombre. Bernardo. Eso. Parte de abuelo paterno. Luis Bernardo, de parte de abuelo paterno, Martínez Serna. Bueno, usted entonces nos iba a hacer un poco como un aterrizaje, sí, no como un portonazo político, sino que como un aterrizaje sobre el tema de la delincuencia. Pero viene algo así parecido a un portonazo, ¿eh? A ver, usted ha sido, o una encerrona. Es una encerrona más que un portonazo. Ya. ¿Usted han sido objeto alguna vez de algún delito? Víctima sí, en Venezuela. Ah, ya. Sí, no, yo también. A mí me entraron a robar a mi apartamento hace hartos años atrás. Ya, por tanto, ahí tenemos un elemento importante que tiene que ver con la victimización. Es decir, son... ¿Usted dice que me estoy victimizando? No, son los hechos denunciados, la ya. victimización. No, yo no lo denuncio. Cosa distinta que tiene que ver con la percepción de inseguridad. Entonces, esta encuesta, que se llama Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, es el instrumento más importante para averiguar, para indagar en torno a los principales resultados de victimización, sí, y de percepción de inseguridad. ¿Ya? Porque, y aquí es súper importante esta distinción, porque en este caso los tres hemos percibido esa sensación de victimización porque hemos sido objeto de un delito. Claro. Pero aquel que no ha sido objeto de un delito, pero percibe la inseguridad porque a un familiar o simplemente porque ve a través de las noticias las encerronas o los asaltos o las portonazos, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha mostrado esta última encuesta? Que ha habido una baja en la tasa de victimización. Ya. O Es sea, decir, las denuncias. Exactamente. Y respecto a la anterior encuesta.
Ya. Y aquí se generó todo un debate en Sí. estos últimos días, porque nosotros estamos viendo hoy día, todos los días, que hay encerronas, que hay portonazos, muy dramática, por cierto, lo del túnel con estos niños llorando y llamando a la policía, Sí. que nos produce lo siguiente, Mm. que es la percepción de inseguridad, porque vemos todos los días o escuchamos todos los días que alguien ha sido víctima. Sí. Entonces, se generó justamente un debate Sí. entre el gobierno y la oposición. Sí. Claro, o sea, se politiza el tema. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque esta encuesta fue realizada entre octubre y diciembre del año pasado. Claro, No mide nada claro, de este gobierno. claro. Entonces ahí hay una relación Sí, de temporalidad sí. respecto a los datos y los resultados de los datos. Por tanto, cuando se aduce a una baja de victimización, Sí, estamos haciendo una referencia al gobierno anterior. sí. Y no hay. Sí, estamos haciendo una referencia incluso a la pandemia. Sí, pero también Porque hay... la pandemia bajó Pero- la victimización de manera muy radical. Pero ojo, es importante que entre octubre y en diciembre nosotros estábamos en las calles. No Ya estábamos en las ya calles, estábamos es en las cierto, calles. es cierto, Entonces, pero es que eso se va... ahora, Bueno, en fin. ya. ahora, sí es súper importante Sí, que respecto a la de la anterior, que estábamos también en una situación bien compleja. Entonces, pero los datos objetivos los vamos a tener en la próxima encuesta que van a ser efectivamente. Entonces, aquí es súper importante el rol que juega los medios de comunicación sí, en poder relevar en sus noticias, todos, desde los escritos hasta la radio, hasta la televisión, en cómo nos hacen ver la realidad o cómo es la realidad. Y ahí hay una discusión respecto a que cuán efectivo es esta sensación de percepción de inseguridad y esta victimización donde sí hay contagio. Entonces, creo que aquí hay un tema importante y por cierto que nosotros tres, yo fui en enero de este año, ¿ya? Fui asaltado ahí en plena caletera de Vespucio. ya. eh, Así con pistola en mano. no, me dijeron que andaban armados, pero yo no los vi, pues yo, Ah, ya. yo los salí persiguiendo. ¿Eh? Ah, Sí, ya. O sea, pues no, si usted cree no, que yo pues me es voy que- a dejar robar así nomás, no, sí, no. pues, o Yo sea, con mucho, mucho cuidadito, ¿eh? los salí persiguiendo y después cuando se fueron... Pero en auto fue eso. No, yo salí corriendo. Corriendo, Sí. en la carretera. Sí. Corriendo en la carretera Sí. con un taco espantoso. Así es. Todo el mundo tocándole la bocina. Así es, pero Ya. mi estado físico me llevó a correr una cuadra nomás, así que Ah, bueno, tampoco fue mucho. ya. No, pero los asusté porque ellos arrancaron. Claro, cierto. O sea, que basta con mirarlo usted para asustarse. Bueno, pero los asusté. Eso. Bueno, pero esa sensación creo que es la importante y en cómo el rol que tienen los medios de comunicación pueden aumentar esa Claro. sensación, esa percepción de inseguridad o cómo pueden disminuir esa percepción de inseguridad. Recuerden Claro. solamente que nosotros tenemos un estudio a propósito del rol que pueden cumplir los medios de comunicación que nuestro amigo Felipe González hizo a Sí. propósito de Chilezuela, Sí. donde demuestra efectivamente el impacto de los medios de comunicación Sí, que tienen sobre las percepciones. Sí, por Entonces, supuesto. aquí hay una cuestión, creo, y lo pongo sobre la mesa para que conversemos sobre victimización, o sea, delitos objetivos y denunciados, Ah, versus percepción de inseguridad, que es la que se genera en el entorno. Neida. Sí, ¿Qué o opinas sea, tú? sí, buenos días. Me parece muy pertinente la forma en que Luis introduce el tema de la percepción y la victimización, porque efectivamente hay que distinguir entre los datos, el objetivo de los datos, y ahí uno escucha a veces distintos analistas que dicen, pero ¿cómo? Si Chile tiene unas estadísticas que en forma comparada en América Latina sigue siendo más positiva. Yo digo siempre positiva entre comillas porque realmente es quien lo vive el país, ¿no? El hecho de que Claro. tengamos unas tasas más bajas que países latinoamericanos, que por excelencia en América Latina tenemos un tema de la delincuencia que es alto, Centroamérica, México, Colombia, Venezuela, para qué decirlo. Entonces uno dice, bueno, ese tema comparado igual, siempre digo entre comillas, pero efectivamente Chile tiene unos indicadores que en términos objetivos no están descontrolados, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que lo más relevante acá, como lo señala Luis, es la percepción.
de la ciudadanía. Y que yo creo que también es un hecho que, si bien es cualitativo, termina siendo un dato objetivo, ¿no? Que orienta también las preocupaciones en las agendas políticas, en las agendas de gobierno, definición también de énfasis comunicacionales, etcétera. Y yo creo que este hecho de la seguridad o la inseguridad o la percepción de inseguridad, también me atrevería a señalar que también ha estado marcada por dos hechos, creo yo. Uno, el manejo que se le ha dado al tema de la Araucanía, la situación de la zona sur, que si bien sabemos tiene otras complejidades, también se instala entre un debate de la seguridad de la región, ¿no? Y, por cierto, el tema de la migración en la zona norte. Son dos hechos, creo yo, que han ido marcando y de alguna manera dándole un sello al debate, especialmente también por la zona norte y también la forma en que los medios de comunicación lo manejan, donde todos los días, o no sé si todos los días, pero al menos cada 2 o 3 días, yo prendo la televisión o leo el periódico o escucho la radio y estamos hablando, por ejemplo, del Tren de Aragua, y estamos hablando de una vinculación entre migración e inseguridad, y también creo yo que lo que sí valdría la pena reflexionar, y ahí hace falta también un poquito más de datos, porque esto es algo nuevo, relativamente nuevo, el cambio en algunos crímenes en Chile, o sea, la aparición de nuevas formas del delito, ¿no? Dirían los entendidos en el tema penal y criminológico. Entonces yo creo que esos eventos, si bien en el global de los datos sigue manteniendo a Chile en un número que no parece escandaloso en el contexto latinoamericano, yo creo que son efectivamente hechos que si no tienen un buen manejo comunicacional y una buena respuesta por parte del Estado, lógicamente se convierte en una preocupación un poco escandalosa, con legítima, creo que sentido, en la percepción de la ciudadanía. Recuerdo nada más que, no lo traje ahora, pero la otra vez estuve viendo algunos datos, porque siempre uno trata como de quitar este mito entre migración y delincuencia, pero lo que sí es real es que en la zona norte del país ha habido un aumento de delitos en más de un 40%. Eso ya hay algunos estudios y boletines que lo muestran, por lo menos lo que yo he estado viendo. Y eso claramente es preocupante, pero también creo que muestra un tema del tema de la inseguridad o la seguridad, ¿no es cierto?, que también está focalizado y que requiere que el Estado, bueno, aplique también política, ¿no? ¿Cuáles políticas? Hay expertos que lo tendrán que señalar. Sí. Uno tiene algunas ideas por intuición, sobre todo. Ahora, quiero solo hacer ahí un detallito en lo que plantea Neida, que tiene que ver con mirar esto así en términos generales e incluir lo de la Araucanía con lo del norte, que claro, a principio uno decía, no es tan lógico pensar que están de alguna manera vinculados. Lo que pasa es que vemos lo de Araucanía casi netamente como un tema político. Y no es un tema exclusivamente político. O sea, hay temas de narcotráfico de por medio, hay temas de robo de madera de por medio, por tanto hay temas delictivos distintos a lo político. ¿Ya? Hay otros temas asociados. Exactamente, que también lo hacen vincular con un tema delincuencial mucho más extensivo y que probablemente tenga mucho más tiempo del que nosotros creemos que tiene. Y que pero ahí está, de alguna manera, asocia por la violencia, Luis. Sí. Ahora, también es importante entender que un buen número de migrantes que están entrando por el norte se quedan en las regiones del norte, pero otro tiene que ver también con el nivel de gravedad del delito. ¿Ya? Y eso también es una cuestión que nosotros, por lo menos, y esto tiene que ver con percepciones también, que nosotros no estábamos acostumbrados a cuestiones que hoy día aparecen en primeras planas, es decir, el hecho de que aparezcan cuerpos amarrados, cuerpos en maletera, eso para nosotros no era común, y para nosotros era un escándalo. Sí. El problema es que si se nos transforma en común, ahí sí que vamos preocupándonos. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho ustedes, este tema de la diferencia entre la percepción y los datos objetivos. Pero fíjense ustedes que si uno yo veo harta televisión, digamos, ¿no? Entonces, con el volumen, con volumen o sin volumen, o sea, cuando uno ve solo la imagen, está haciendo otra cosa y ve la imagen, o con volumen. ¿Y cómo lo hace ahí usted? Yo soporto, por ejemplo, estoy escribiendo algo y de repente veo y se ve por una cosa que se llama GC, generador de caracteres. Perfecto.
se ve de qué se trata lo que está sucediendo, digamos, etcétera. Y si no, la apago derechamente. Solo puse ese ejemplo para graficar de que yo consumo harta televisión y eso lo he hecho siempre, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo no soporto más de unos 15, 20 minutos el noticiero central, noticieros de la noche, ¿no? Y empieza con puras noticias de este tipo, ¿no? Los portonazos, las encerronas, los balazos, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa eso, que es una parte importante del noticiero, vienen otras noticias que pasan un poco como ante esta cosa inmensa del delito o de la violencia o de delitos que cada vez son más violentos. Viene, por ejemplo, que Carabineros desarticuló 5 bandas de narcotráfico, que el líder del Tren de Aragua está preso, que el subsecretario de Prevención del Delito sale todas las noches en helicóptero a hacer patrullajes con el director de Carabineros. Eso yo hace muchos años que no lo veía. Es decir, nuestras policías están trabajando. Pues no me cabe duda. Y eso también uno lo puede ver, lo digo a propósito, por ejemplo, del asesinato de la periodista en Meix, que Meix fue efectivamente intervenido, que ahora pueden pasar por esa calle las micros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la violencia? Tiene que ver con la violencia y también tiene que ver con el delito, porque atrae delito, porque, bueno, en fin. Pero esas son respuestas parciales, pero no hay una... Obviamente, porque sí, el problema es tan grande. No están en México, están en 2 cuadras más allá. Pero están haciendo cosas. Sí, pues, pero hay que hacerlo más integral, no solamente... Sí, pero está recién, si este gobierno todavía no tiene 5 meses, pues Luis. Ya, y entonces vamos a esperar 3 años para que hagan algo. El 12 de marzo resuelto el problema de la delincuencia y la violencia en Chile. No, en absoluto, pero hay cuestiones que pueden hacer de inmediato. Está empezando a pasar cosas. Y en el gobierno anterior, ¿qué se hacía? Se mandaba una ley al Congreso. Esa es la diferencia, creo yo. Yo creo, bueno, ahí, Cristian, no necesariamente en desacuerdo contigo, pero sí lo que tú dices me hace como decir una reflexión en la que he estado estos días a propósito también de lo de la prueba, ¿no? O sea, si bien el gobierno del presidente Boric lleva 5 meses, yo creo que por el contexto que vivimos, yo no soy experta en seguridad, pero digamos en políticas públicas y esto, uno sabe que los contextos de pobreza, marginalidad, ¿no es cierto? Digo marginalidad en el sentido de exclusión. Todo esto genera precariedad. Entonces uno abre el periódico y estamos hablando de llegar casi a 10% de inflación. Eso se traduce en un bajo poder adquisitivo. Estamos hablando aquí de 300.000 personas pasan al trabajo informal, una precarización del empleo informal, un aumento de la cesantía, aumentó la pobreza en Chile. La pobreza en Chile pasó de 10,8 de 8,6 a 10, tanto, en el caso de los migrantes a 17%, y las Naciones Unidas y CEPAL ha dicho que incluso eso es mayor, que en Chile deberíamos nosotros estar hablando de 15 puntos. Lo que pasa es que los programas sociales han hecho una contención de alguna manera y no permite reflejar completamente el tema, o sea, los datos reales de la pobreza. Entonces, todos esos contextos y con un contexto de pandemia, por supuesto que nosotros estamos en un escenario social muy complejo y el aumento, yo no soy experta en esto, pero de personas en situación de calle o personas con mayor precarización, todo esto genera también fenómenos sociales donde la seguridad es una variable muy importante, pero hace sentido, ¿no es cierto?, que sea un ámbito un poco más crítico. Esa cosa que uno sale de la calle y dice, yo antes no veía tantas personas pidiendo dinero o viviendo en la calle. Es parte de la complejidad del fenómeno social. Y en el tema de la seguridad, lo que yo sí creo, porque pobreza, o sea, seguridad, todo esto está vinculado porque es una cosa más integral, ¿no es cierto?, un fenómeno social, sí requiere, creo yo, de los gobiernos, más allá de que es cierto que tienen poco tiempo, de salir un poco es que tenemos poco tiempo y tener una capacidad de respuesta, creo yo, más clara, ¿no es cierto?, y un poquito más pragmática en las demandas actuales. Porque, por ejemplo, yo estaba escuchando a la ministra Isquia Siche hablar y algunas personas del gobierno que ahora se va a retomar el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública.
buenísimo para la gente que entendemos de políticas públicas y veamos en qué consiste, pero eso no le resuelve el tema a la ciudadanía. Sí, pero hay que O sea, hacerlo cuando igual, Neida. uno escucha también a las autoridades del gobierno, entonces estamos hablando de la zona norte, y yo lo he escuchado con mucha atención también por mis propios intereses. Aquí lo que se necesita es inversión. Yo repito, no soy experta en ese tema. Tecnología, Sí, claro. ¿cierto? Reforzar los equipos de seguridad en el territorio, inversión en, yo creo que en especialistas, cómo intervenir, no sé, teléfono, qué sé yo, tecnologías de esas características, y no entramparse en un debate de que si fue la derecha o que es la izquierda, que yo entiendo que en política es necesario, pero hay que, yo creo que trascender un poquito ese debate de que el tema de la seguridad lo ponen necesariamente los sectores que son de derecha o los sectores que están contra el gobierno, porque yo creo que no es real. Ahora, ¿qué tanto sea una preocupación en la ciudadanía? No lo sé, porque aquí está viendo las encuestas y no aparecía tan arriba, pero lo que sí creo yo es que necesita una capacidad de respuesta del gobierno con acciones concretas, con una comunicación clara, y yo creo que hay que darle un giro un poquito comunicacional, dejar de plantear que si fue o no fue, y responder a la situación mostrando quizás los datos, pero también con acciones más específicas. Claro. Que no creo yo que lo conveniente sea, por más que entiendo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, eso a la gente hoy en día no le resuelve el tema, no le resuelve las preocupaciones. Bueno, mira, yo creo que efectivamente son complementarias por las cosas que estás diciendo tú. Ahora, el Ministerio de Seguridad Pública no es que resuelva los problemas de la noche a la mañana, pero se necesita, creo yo, un Ministerio de Seguridad Pública que lo saque del ámbito del Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior, históricamente en Chile, lo que fue la jefatura de gabinete y no está cumpliendo con ese rol. O sea, es un rol político, es un rol de coordinación, también es un rol territorial con los gobiernos regionales, qué sé yo, con los municipios. Eso es lo que hace Interior. Y se dedicaba un poco también al tema de orden público, porque a través del antiguo esquema de los intendentes, son los intendentes, y ahora el delegado presidencial, el que se encarga del tema de orden público en las regiones. Pero como este tema es tan grande, tan amplio, tan fuerte, entonces el Ministerio del Interior está prácticamente dedicado solo a eso. ¿No? Entonces por eso que es necesario crear un Ministerio de Seguridad Pública. ¿Para qué? Para que las respuestas sean más rápidas, para que las respuestas sean mejores, tengan mejor calidad, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo estoy de acuerdo contigo en el fondo. Pero también hay que reconocer que se hace una división política de este tema, cuando este tema deberá ser una política de Estado. Es decir, este tema deberá ser un acuerdo, deberá partir de un acuerdo lo más consensual posible. Todo eso es cierto, pero en la práctica no es una política de Estado. En la práctica está politizada, entonces la derecha dice que la izquierda es débil en esto, porque no cree en el tema de la represión, y qué sé yo, etcétera, etcétera. En la práctica es así. Ahora, ¿a mí me gusta? No, a mí no me gusta. Yo creo que debiera haber un acuerdo transversal, un acuerdo consensual, una política de Estado en el combate a la delincuencia, que no es solamente lo represivo. En eso también estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que simplemente yo anotaba es que también en televisión lo que se está viendo es que hay una respuesta mayor de las instituciones que les corresponde esto, como es la policía, por ejemplo. Lo cual no significa que se está solucionando el tema, ni mucho menos. Eso fue lo único que yo anoté. No sé, Luis, ¿usted me entendió eso o no? Bueno, sí, por cierto, y en eso también lo comparto, y por eso yo pongo el foco también en el rol de los medios de comunicación, en que, por cierto, pueden incidir en las percepciones, sin duda pueden incidir en las percepciones. Sí, claro, e inciden. No es que puedan, inciden. Bueno, inciden, tan exquisito con el lenguaje, perfecto. Pero también está en los líderes de opinión, en los líderes políticos, sí, claro, que envían señales. Sí. Y por tanto también ahí a aquellos que estaban en contra de los estados de excepción y hoy día están rogando para que se los aprueben. Por tanto, aquí esas contradicciones creo que son muy importantes. No mezclen las cosas. Yo creo que ahí está mezclando. No, estoy hablando de las opiniones. Delincuencia con estado de excepción. Estoy hablando de las decisiones, eso es. Y los mensajes que se entregan a través de las decisiones. No voy a entrar en el fondo del mensaje, sino quiero hablar que alguien
que ayer decía que no estaba de acuerdo y hoy día que está de acuerdo. Me parece muy bien, uno puede cambiar, pero por eso que es importante, y ahí comparto plenamente en que estos temas, si son temas de Estado, por cierto que nos van a tener hablando lo mismo a todos. Claro. Con matices, por supuesto, pero a partir de una base común, eso es lo que digo yo, o sea, que queremos que la delincuencia no se escape de las manos del Estado. Bueno, entonces tiene que haber ahí un acuerdo básico, como en España, entonces se llaman precisamente se llaman acuerdos de Estado, ¿no? Donde los partidos políticos españoles se ponen de acuerdo en la base, no es que estén de que todos digan lo mismo y que todos estén de acuerdo en lo mismo, no, pero en la base están todos de acuerdo. Ahora los estados de excepción, como yo le decía, tienen ese es otro tema. Pero no estoy hablando de Estado, estoy hablando del discurso. Bueno, y el discurso, efectivamente, hay un viejo dicho que dice otra cosa es con guitarra. Entonces, si uno tiene un incendio en determinado lugar... Sí, el problema es que no está de acuerdo con tirar que nos está agua, costando caro el que todavía están aprendiendo a tocar las primeras partituras. Es que así es la democracia, pues si cambian los gobiernos. Sí, absolutamente. Cada cierto tiempo, fíjese usted, los gobiernos cambian. Así es. Ahora, y enhorabuena. También el punto es que no empiecen de cero. Y en eso yo le podría a usted conceder ese punto. La idea no es que empiecen de cero, pero como estamos en una situación de, como le dijera, de contradicción política, entonces se tiende a empezar de cero. O sea, cada gobierno empieza, si es que es de signo político distinto, empieza de cero. Y la idea no es esa, no, pero así están las cosas porque estamos también en un momento de cambios que todos nosotros sabemos, cambios de todo tipo, no solo cambios políticos, pero bastante profundos en Chile. Entonces, bueno. A mí lo que creo yo, bueno, me parece quizá una reflexión, es un tema que uno le toca mucho también, por lo que ha visto en otros países, por la propia experiencia que uno tiene, es que cuando se generan estas bandas criminales, lo que uno lee en Centroamérica es súper dramático también, es muy importante que el Estado tenga una capacidad de respuesta inmediata para frenarlas a tiempo. Porque la experiencia mexicana, por ejemplo, con algunos matices y diferencias, por supuesto, la colombiana, que tiene otras particularidades también hay política, la experiencia venezolana con el propio Tren de Aragua en el país, es que es determinante que el Estado tenga una capacidad de respuesta, tenga una capacidad, y si no tiene la inteligencia, generar esa inteligencia, porque una vez en que esto se te propaga, no lo para nadie. Entonces yo lo que sí creo, a la par de los datos objetivos, un poco desde la intuición y el sentido común, porque repito, hay gente que se dedica a esto, son expertos y expertas, es que lo ideal es abordarlo antes de que sea un problema en términos objetivos más alarmante, porque es tan estructural, digamos, las dinámicas que se generan incluso en los territorios de estas bandas criminales, que después puede realmente constituirse en una cuestión problemática al 100%. Yo recuerdo cuando uno ve, no sé si ustedes ven, cuando uno ve estas elecciones en México y uno empieza a seguirla y de repente uno mira un estado por allá y te aparecen noticias escandalosas. Al candidato tal le cortaron la cabeza y uno se queda como leyendo la cuestión espantada y dice, pero, o sea, Dios mío, esto es... Que era lo que yo te decía. Una locura, claro. Nosotros no estamos, o sea, con lo que ha ocurrido en los últimos años, nosotros no estábamos acostumbrados claro, a eso. Para nosotros y es un uno escándalo. Dice, esto no... Cuando lo naturalicemos, claro, ahí no ya se puede, preocupémonos. Que no se puede naturalizar y hay que escandalizarse un poco. El tema sí, que yo recojo de tu intervención, Cristian, es que escandalizarse y preocuparse tiene que despolitizarse un poco en el sentido de entrabarnos en que todo entonces se lo queremos sumar al rechazo, se lo queremos sumar al apruebo en función del contexto electoral, y sí creo que tiene que ser asumido como una preocupación de Estado, ¿no? Y ahí también se requiere una madurez de los actores políticos para poder abordar el tema con seriedad y para poder avanzar en frenar esta cuestión y erradicar esta cuestión ahora, ¿no? Porque yo creo que es un tema realmente muy grave. Y empatizo mucho con la gente de la zona norte, porque bueno, si uno se imagina viviendo ahí, en una región, y de repente empezar a vivir esta experiencia, ser testigo, bueno, legítimamente es una preocupación que tiene el territorio en la cual hay que empatizar y entender también que para ellos es un problema de prioridad y debe ser de prioridad nacional. Así es, bueno, este es un gran tema, como siempre decimos, y que no es para... no sirve como excusa, pero es cierto,
Es que es un tema que requeriría varios programas, entonces, pero es un tema también recurrente, entonces lo vamos a volver a tratar, el tema de la delincuencia, el tema de la violencia en Chile. Pero ahora tenemos que hacer una pausa musical, que muy ad hoc es un tema de Manuel García, que se llama Carcelero, así que vamos y volvemos. Estamos escuchando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, después del Carcelero de Manuel García, volvemos a nuestro panel de conversación, que ahora vamos a ver algo que Neida nos va a hacer una introducción, digamos, un aterrizaje que es sobre el apruebo y el rechazo, las encuestas y la campaña. Neida. Sí. Bueno, gracias, Cristian. Como cerramos el bloque pasado, bueno, el tema de la seguridad cerramos con esta idea, al menos yo, de todo se ha politizado en torno a la campaña, ¿no? Estamos cerca del 4 de septiembre y bueno, aparte de los temas que nos parece son de mayor preocupación y van también marcando ciertos énfasis en el debate y por lo tanto uno entiende que van sumando, restando, ¿no es cierto?, en los discursos en torno a la campaña.
también aparecen otros elementos que hemos estado siguiendo semanalmente, ¿no? Por lo menos hasta, no sé, ustedes me ayudan, creo que es hasta el 19 de agosto, 18 de agosto que salen las encuestas, algo así. Sí. Por lo menos que se pueden publicar formalmente. Ah, sí, 15 días antes del... Creo que hasta la segunda semana de agosto que vamos a ver encuestas públicas, ¿no? Sí. Luego algunas las van a hacer, pero no pueden circular. Esta, a propósito de las encuestas, que nos gusta mucho en Chile también, traje la encuesta de la Academ, que ha sido la que se ha estado conversando, hay otra, al 29 de julio, respecto a cuáles son los números que por lo menos la Academ da en relación a la medición de las probabilidades de voto. Entonces, la aprobación, antes de entrar al plebiscito, igual quería leer un poco la aprobación presidencial. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué la vas a leer? Bueno, porque también en el análisis político estamos en un escenario electoral donde se ha relacionado estrechamente un poco el Ejecutivo, la aprobación del Ejecutivo con el escenario electoral. Entonces, bueno, de la Academ llama la atención la aprobación presidencial, donde el presidente Gabriel Boric tiene un 56% de esa aprobación y un 37% de aprobación. Y aquí, lástima que, bueno, estamos en streaming, pero no la puede mostrar. Sino, bueno, y también estaba revisando en la aprobación presidencial que el presidente igual tuvo un punto de mejora, ¿no? Venía subiendo julio, durante el mes de julio, y de hecho el 22 de julio llega a 40 puntos de aprobación y luego vuelve a bajar a 37 puntos, ¿no? Que llama la atención. En el gabinete también estuve revisando, no sé si ustedes vieron también que esta semana en algunos programas lo comentaron, no sé si llamarla curiosidad, si es por primera vez que cuando se evalúa el gabinete, donde siempre se ha evaluado a los ministros, aparece Manuel Monsalve, ¿no? Como uno de los subsecretarios que se evalúa. Ciertamente sabemos que la subsecretaría de Manuel Monsalve es bien importante, pero bueno, también, no sé cómo lo ven ustedes, pero pareciera una intencionalidad un poco, es que la interpretación que yo tengo, ¿no? Cambiar no el Ministerio del Interior, claro, o sea, de colocarlo acá, digamos, porque me llama la atención, entonces bueno, aparece también en el conocimiento del gobierno, o sea, no la voy a leer para extenderme tanto, pero me llama la atención sí que aparezca el subsecretario Manuel Monsalve junto a la evaluación del equipo de gobierno, ¿no? Creo que ahí hay una intencionalidad. También se presenta la evaluación de la primera dama, en este caso Irina Caramanos, que aparece también con una aprobación de 39 puntos. Lo menciono porque hemos estado durante estos últimos mes y medio llenos como de situaciones que han marcado como la comunicación política, y yo por supuesto no quiero acusar a la gente de la Academ, pero creo que también las encuestas ponen un poquito de su cosecha. Eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, esto es como preámbulo en torno a la evaluación del gobierno. Y cuando llegamos al plebiscito, bueno, que este fue el dato que circuló con más fuerza, hay un 48% que tiene el rechazo versus un 38% del apruebo. Esto al 29 de julio. Y hay un 14% de indecisos. Como nosotros decimos siempre en la ciencia política, es muy importante mirar a veces no solamente el dato así como global, sino también mirar un poquito qué está pasando en esos grupos y particularmente, bueno, qué está pasando en los indecisos. Disculpa, ¿tienes el dato ahí de votante probable que calcula Academ? Votante probable sobre 100. Claro, sobre 100. Claro. Aquí, bueno, esta es como la relación general, que no es muy... No quiero decir muy favorable porque no quiero como hablar de ninguna tendencia, pero lo que digo es que, bueno, da 10 puntos entre una opción y la otra, ¿no? Y acá tenemos la perspectiva del plebiscito de salida con base a 100, ¿no? Entonces acá el rechazo para el 29 de julio tiene un 56%, 56 puntos, y el apruebo 44 puntos, ¿no? Ahí también vemos, creo yo... ¿Y ese base 100 nos sale ahí cuántos votantes está calculando Academ? No traje la parte metodológica para no extenderme. Es que eso no es, como les dijera, no es que tenga poca importancia, tiene mucha importancia. Lo que pasa es que la gente, como es lógico, no discute, no pregunta sobre estas cosas porque la gente no es experta en esto. Entonces aquí hay, por ejemplo, la Academ se dice que tiene un problema de sesgo enorme porque hace 7.000
consultas a la semana. Entonces hace 7.000 consultas, redondeando los números, y le contestan 700. Ese grado de sesgo es gigantesco, gigantesco. Entonces, cuando calcula votante probable, calcula, no sé, 56, 57, 58% de votantes, que es más o menos los que votaban en el antiguo sistema, o sea, en el sistema de que la inscripción era voluntaria y la votación o el sufragio era obligatorio. Pero resulta que desde el año 73, desde marzo del 73, que fue la última elección en la antigua República, hasta ahora, nunca ha habido voto obligatorio en inscripción automática. Nunca. Entonces, no hay con qué comparar. Esos son problemas que tienen estas encuestas. O sea, yo creo, Cristian, que bueno, tú tienes razón en señalar que estos son instrumentos con limitaciones y por supuesto con sesgos metodológicos. Es un instrumento, es un indicador. No significa, creo yo, que las encuestas, porque habrá que decir también que no solo esta encuesta, sino, no sé, yo he leído la Tu Influye, la de Criteria, otras quizás más chiquititas de algunas universidades, y hoy en día... Pero los números son más cortitos. Son más cortos, pero hay hay un escenario en el que el rechazo está adelante. Sí. Pero yo creo que eso no significa, porque también los que nos dedicamos también a la ciencia política sabemos que la política es muy dinámica y puede cambiar. O sea, las elecciones nunca están totalmente cerradas, ¿no? Es parte de yo diría que la complejidad que tiene la política, y es muy importante la campaña que se va a hacer. Sabemos que este viernes se inician las franjas electorales. Sí. Las franjas también son, yo creo que uno de los instrumentos de propaganda bien importante, porque bueno, son más masivos, la gente los ve, ahí también hay yo creo que es importante cómo se va a desarrollar la campaña en ese plano, y bueno, los despliegues territoriales que ya están andando. Sí. Pero bueno, es un instrumento que tiene sus limitaciones, como tú bien lo señalas. No sé si Luis quería comentar sobre este dato global. Yo ahí les traje un poquito más de datos, pero para comentar creo esta parte. Luis Bernardo. Muy bien. Harto se ha discutido respecto a los resultados, metodologías, sesgo de las empresas que nos informan, algunas semanalmente, otras una vez cada cierto tiempo. Pero yo me fui a los resultados previos al plebiscito de entrada. Previo, 2 meses antes. Y la Academ arrojaba al apruebo casi 70%. Criteria, 65%, aprox. Pulso Ciudadano, 70%. Sí, ahí le apuntaron, es cierto. Ahí sí. En todo el resto no le han apuntado nunca. Ahí sí. Y van cambiando como un mes antes para ir ajustando. Ahí sí y ahora no. No niegue, Luis, no niegue la realidad. Pero no se ponga una venda. Pero déjeme hablar, pues si usted no deja hablar. Eso es lo que hace, no lo digo yo. Eso no deja hablar. Le puedo mandar un estudio sobre eso. Inauguramos el monólogo de don Cristian. No, por favor. Por favor, no es esa mi pretensión. Lo que pasa es que... Ya, pero déjeme hablar. Pues. Lo que pasa es que aquí hay cuestiones que son bien complicadas. Eso pero por supuesto, pero déjeme un poco para a los miles de millones. No bueno, millones de personas que nos siguen, que puedan sonreír un rato a partir de que nosotros también nos reímos de nosotros mismos. Por supuesto. Quiero decir, que ustedes han colocado temas o escenarios que efectivamente son distintos a estos. Que aquí había un voto voluntario, que hubo una muy buena participación por lo demás, que hoy día tenemos un voto obligatorio con ciertas condiciones que eran distintas antes, que es un escenario nuevo. Así es. Es un escenario absolutamente nuevo. Pero, importante, es no demonizar todos los instrumentos. Algo nos dicen, hay que poner atención, algo nos dicen. ¿Ya? Algo estuvieron diciendo antes del plebiscito. ¿Se fija? Entonces, creo que los instrumentos pueden ser a todos perfectibles, sin duda, pero creo que hay que poner atención porque algo nos están diciendo. Sí, pero usted es muy viajado, Luis. Usted conoce, por ejemplo, conoce Europa.
¿Usted sabe los estándares que hay en esos países para las encuestas? Pero absolutamente, porque aquí no se les ha puesto el punto sobre la IA a las empresas para que certifiquen los instrumentos, las fichas técnicas. Ve que podemos estar de acuerdo, Luis. Fíjate, yo estuve hace un mes atrás en Panamá, estuve en un taller sobre partidos políticos y cambio climático, con incluso presidentes de partidos políticos de Centroamérica, y la percepción, y volvemos ahí, que tenían ellos sobre Chile, primero que el rechazo gana, y lo segundo, estaban, no voy a decir horrorizados, pero sí les llamaba mucho la atención todo el proceso constituyente, porque con lo que se quedaron, y me lo dijeron así, el tipo de la guitarra, el tipo botando en la ducha, se quedaron con eso. Sí, bueno, y eso fue lo que dañó tanto, que va a llevar a que el 4 de septiembre lo más probable es que gane el rechazo, pues, don Cristiano. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa proyección, pero bueno, en fin, esto es democrático porque estamos en una democracia. Pero, mira, claro, aquí... Y la culpa la van a tener ustedes. Ojo, porque aquí, la proyección de... O sea, yo estoy leyendo las encuestas, lo que no significa que esté de acuerdo con la opción del rechazo o algo así. Estoy tratando como de mostrar los datos objetivamente. Pero yo, saliendo un poco de la encuesta, porque también en este instrumento a mí me parece interesante, yo me hacía preguntas, bueno, ¿y qué más podemos saber a partir de estos instrumentos u otras informaciones disponibles sobre la gente que rechaza, por ejemplo, sobre la gente que aprueba? ¿Qué elementos, que son preguntas importantes, incluso para los actores que están haciendo la campaña, cuáles son los elementos positivos y cuáles son las preocupaciones de cada conglomerado, incluso quiénes son los que hoy en día están indecisos con un tema tan importante y cuáles son sus matices? Entonces yo creo que el instrumento, que tiene limitaciones, comparto contigo, es una, digamos, herramienta que utilizamos desde los estudios políticos, la ciencia política, y que yo encuentro que son útiles, un tremendo esfuerzo hacerlo, pero si uno sale del instrumento también hay que ver el escenario político. O sea, independientemente de la postura política que uno pueda tener, si realmente la Convención Constitucional tiene una mala evaluación. No, o sea, de hecho, los propios actores... ¿Cuánto eso va a pesar? Claro, actores hoy... que defienden el apruebo, incluso el mismo presidente Boric, cuando dice, oiga señora, vamos a tener que empezar en otra opción, es reconocer que ahí hubo, por supuesto, un proceso donde seguimos destacando. Yo, por ejemplo, siempre destaco la paridad, y cuando miraba aquí en estas preguntas de la gente que dice en esta encuesta que aprueba, no era tan relevante el tema de la paridad. Entonces, entendemos que también vivimos a veces algunos sesgos y algunos donde uno se mueve, pero sí habría que reconocer que hubo muchos errores, ¿no? Sí, que hubo un exceso, en mi opinión, de ideologización de algunos temas, que hoy en día los temas, por ejemplo, de género no son temas ideológicos, son temas civilizatorios, son temas de derechos humanos. Entonces, en la medida en que uno es capaz de poner esos temas con esa seriedad y también entendiendo que hay una diversidad de opiniones. ¿Y la gente que habla de la ideología de género, Naida? Claro, porque ahí hay una intención de demonizar ciertos temas, y por otro lado hemos tenido también actores, porque tenemos que hacer autocríticas muy buenas, pero también desde una radicalización que es poco pedagógica para la ciudadanía. Yo creo que cuando nosotros planteamos temas, que yo insisto, civilizatorios, de derecho, tenemos que tener también en un marco democrático una capacidad para escuchar al otro, a la otra, entender que puede haber ahí una preocupación, una visión distinta y generar un diálogo. Yo lo que creo es que hay algunos convencionales, creo yo, que aunque coincidimos en algunas posturas, se radicalizaron y sobreideologizaron el debate, haciéndolo ver como si fuera un debate de izquierda, cuando estamos hablando de temas que son temas de derechos, temas civilizatorios. Sí. Y eso creo que le ha hecho muy mal, ¿no es cierto?, a la opción del apruebo, y tiene al gobierno, primero, entrampado en una situación totalmente vinculada sobre lo que está pasando con la campaña, y por otro lado, al rechazo con una opción real de ganar. Y yo creo que eso hay que decirlo no solamente porque están los datos, porque los propios actores así lo reconocen. Incluso el presidente Boric, cuando abre esta posibilidad, señores, ¿cuál es el acuerdo? ¿Por qué no empezamos a hablar de qué es lo que se va a reformar y cómo lo vamos a hacer? Es porque en su característica, que yo creo que es un liderazgo muy audaz y muy pragmático, pero reconocer también en el entorno las dificultades cuando se presentan, lo empieza a visualizar. Tampoco estoy diciendo en este programa que sí o sí va a ganar el rechazo, lo que digo es que es una campaña que se le está haciendo difícil a la prueba. Y además, en la política, lo todo está importante... diciendo con otras palabras.
puede ganar, sí, por eso digo, pero para la franja electoral y lo que viene es importante, y no por criticar que no ocurran cosas, o sea, hoy todos estamos hablando me van a perdonar la expresión, a mí no me gusta descalificar, pero el numerito de Jackson, del ministro Jackson. O sea, finalmente uno dice, bueno, hay que dialogar, o sea, y la dialogar... principal crítica, los que hacen esa crítica, la crítica a Jackson por lo que dijo y todo eso, tienen que recordar que son de la generación más iluminada que ha habido en la historia de Chile, que es la generación de los años 60. O sea, los viejos de los años 60 son los que más critican, no los únicos, por cierto, a esta generación y la trata de iluminar. O sea, yo creo que hay que tener un poquito de pudor. Bueno, pero esa es mi opinión, insisto, aquí hay... Claro, pero Cristian, el ministro Jackson es ministro y de hecho tiene un rol importante en el gabinete, van a ver en los es un rol dialogante, es en un la rol próxima semana. Bueno, está bien, si no estoy diciendo de que no haya cometido Entonces, un claro, error. cuando yo creo aparece, que sí cometió un error, cometió un error el ministro de Economía diciendo que la inflación, como dijo que a las pymes la inflación les generaba costo, pero también beneficio. ¿Cómo decir esas cosas? Si es que es cuestión de, hay que ponerse un poquito en la sintonía de que esas cosas no hay que decirlas, y no hay que decirlas sobre todo porque hay que explicarlas mucho. Y como dice el viejo dicho, el que explica se complica. Entonces no hay que decirlas. Sí, ya las dijo. Entonces a cada rato además tienen que dar explicaciones. Claro. Entonces eso no es bueno. Pero en todo caso, si es que sucede lo mismo que ha sucedido en otras veces, lo que hay desde acá hasta el 16 de agosto, lo que vamos a ir viendo y que ya estamos viendo es que las cifras se van a ir estrechando entre el apruebo y el rechazo, y es probable que el 16 las últimas encuestas digan que están en un virtual empate. Acuérdense de ¿Para mí. qué vamos a hacer encuesta entonces? Acuérdense de mí, esa es la estrategia. O sea, Si yo estoy equivocado. No, a ver, puede ser, yo creo que no tiene todo ninguna puede ser. importancia que yo esté equivocado. Pero, o sea, pero Cristian, todo puede ser. Recordemos que la primera vuelta la ganó Kast. Todo puede ser. Claro. Y recordemos también que la segunda vuelta, cuando el presidente Boric gana, en parte es porque hay un cambio en su estrategia política. Sí. Porque el presidente Boric, que yo siempre destaco su liderazgo, entendió que hay que dialogar. Hay que dialogar con estas nuevas fuerzas políticas, pero también hay que dialogar con los actores, y eso va más allá de que me gustan o no me gustan. Yo no estoy de que en contra de dialogar. Entonces, claro, la estrategia. Sí, estabas hablando de la estrategia. La estrategia electoral del presidente Boric, después de que gana Kast, con lo que significa que todo el mundo decía, pero ¿cómo ganó? Cuando él hace esta jugada que es propia de su liderazgo. Amplió la convocatoria. Claro, vamos tiene a que incluir dialogar, a más actores porque estaba perdiendo. Y vamos a dialogar al punto que tenemos un gobierno pero parte con dos de esos coaliciones. actores hoy día están en el rechazo. Claro. Entonces, una parte muy mínima de esos actores. No lo sabemos, no lo sabemos. Y yo creo que el presidente Boric va a tener y tiene un rol importante, aunque sabemos que el tema de la presidencia y la Contraloría está en una situación bien difícil, pero deberíamos mirar un poco más esa estrategia que es el diálogo, la capacidad de reconocer legítimamente al otro y entender que hay fuerzas políticas que son distintas, con dos coaliciones de gobierno, y que eso de alguna manera yo creo que es una señal, algo que hay que mirar para poder ganar el apruebo. De lo contrario, no lo veo. Por no decir nombre, pero yo no veo todos estos programas políticos y uno está escuchando a la gente del apruebo, con quien generalmente hay más coincidencia, y cuando habla la gente del rechazo, en mi opinión, seguir diciendo que el rechazo es solamente a la gente de derecha es incorrecto. O sea, el rechazo no es una posición de gente que sea de derecha. Hay gente es como decir que solo la gente de derecha votó por Kast. Claro, y no es así. Hay una estrategia de la derecha. Pero digo, hay una estrategia, pero también hay un mundo incluso independiente. Yo miraba aquí, por ejemplo, de la gente que dice que no sabe si va a votar, indecisa. Hay un grupo importante de ese sector, de ese 14 puntos, que se manifiesta como que no votó, que no vota, y como independiente. Y por allá más adelante uno mira en la encuesta y qué es la emoción que determina más a la gente que hoy en día está diciendo rechazo. El temor, ¿no es cierto? El temor. Entonces yo creo que eso, yo creo los actores políticos es importante leerlo y dejar de alterarse cuando uno ve a la gente de la apruebo, cuando una persona te dice, ¿por qué va a votar usted? Yo creo que por rechazo. Hay que dialogar. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? Hablemos del artículo. Hablemos del contenido, en vez de estar hablando que si este es de derecho, porque al final lo que se necesita, creo yo, es una pedagogía informativa de explicar el contenido de la Constitución sin molestarse, porque otra persona te diga,
no estoy en el rechazo. Eso es, Sí, yo creo que un proceso electoral es legítimo. Luis las no- opciones ahora distintas. Luis nos va a decir quiénes que no son de derecha votaron por Kast en la primera vuelta de las elecciones Usted pasadas. categoriza entre izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, también hay gente independiente. Ah, bueno, independiente, sí, claro, pero para la opción, no es que sea gente que no se sale de eso, pero para la opción de Kast hizo una opción de derecha, ¿o no? Pero- o hizo pero- o Kast era de izquierda, A ver, señor Fuentes. dígame, señor Martín. El plebiscito de entrada se ganó 80-20. Ujú. Sí, 78-22 en realidad, pero Bueno, sí. pero bueno, ya, sí. Con esa precisión que usted tiene, ¿puede decir que el 78% era de centro izquierda? No, No, pues. no. Como tampoco puede decir que los que votaron por Kast eran de derecha. Hay gente independiente que se sintió seducida por ese mensaje y eso Pero no lo esa hace de opción, derecha. esa opción era de derecha, Pero eso por es lo que estoy supuesto, diciendo. pues. Pero no lo hace gente de derecha. No lo hace. No es gente, no es no gente lo hace de vot- derecha matriculada con la derecha, porque eso además la política ya no se mueve de Por esa eso. forma. Claro. Por eso. Claro. Y por tanto lo que plantea Neida tiene razón. Sí, la pues sí, seducción hacia Bien. un votante independiente, indeciso, o incluso Es a aquel cierto. que esté por el apruebo para que vaya al rechazo, o que está en el rechazo para vaya al apruebo, es una estrategia que se juega a full en estos últimos días que quedan. Muy de acuerdo. Bueno, entonces nos tenemos que ir, sí, porque empieza, como decía, los gestos, musarañas y cosas que no son repetibles de Luis Buletich, diciendo que ya que nos tenemos que ir. Nos vamos a despedir, gracias Neida, gracias Luis, nos vamos a despedir con una canción reciclada, por decirlo de alguna manera, o remasterizada, o re no sé cuánto, de Maná con Joy, que se llama Eres mi religión. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo martes. Chao, chao. Chao, que estén muy Adiós, bien. nos vemos.